tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Junta América. Leslie, muy buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Hoy día un día muy interesante porque vamos a hablar de una enfermedad genética que se denomina fibrosis quística. Quizá la gente no sepa mucho de esto, pero es una enfermedad en la cual no se va a producir ciertas sustancias en forma líquida, aguada, por decirlo así, sino van a estar espesas y van a obstruir muchos aparatos y sistemas del cuerpo y por lo tanto muchas enfermedades. Arrancamos el programa. Muy bien, como ya lo decía el doctor Soto, hoy hablamos de la fibrosis quística. Es una enfermedad genética, se ve más en niños que en adultos. Lamentablemente la esperanza de vida no es muy alta, ¿verdad, Leslie? Claro que sí, lo que pasa es que por el mismo desorden que se crea en esta parte genética, la esperanza de vida va a disminuir porque va a alterar la parte respiratoria, la parte digestiva y la parte reproductiva. Muy bien, así que enseguida les vamos a contar en qué consiste esta enfermedad, qué es lo que se ha avanzado hasta el momento, cuáles son los tratamientos, por qué se produce, etcétera. También Aura nos ha preparado una nota sobre el programa integral de rehabilitación respiratoria del Hospital 2 de Mayo. Interesante porque mucha gente piensa que solamente la parte de rehabilitación es las piernas, los brazos, el cuerpo. Sin embargo, volver a respirar y volver a tener fuerza para jalar aire es importantísimo. Muchos pacientes que están hospitalizados, que han estado pues intubados, que han estado metidos a ventilación mecánica, requieren esta rehabilitación para que nuevamente puedan sus organismos, sus músculos respiratorios funcionar adecuadamente y obviamente no depender de ninguna máquina. Muy bien, a ver, ¿qué médicos han venido hoy aquí a la Junta Médica a visitarnos? Por un lado, el doctor Manuel Martínez, neumólogo del Hospital Hipólito Unanue, y por otro lado, el doctor Daniel Torres, pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Vamos a empezar de inmediato ya con el programa. Recuerden que estamos en vivo, pueden empezar a enviarnos todas sus consultas. A ver, la fibrosis quística es una enfermedad genética por la cual el cuerpo produce una mucosidad espesa que obstruye el interior de los órganos. ¿Podemos poner una imagen, por favor, que acompañe esta descripción? Porque esta mucosidad más conocida como un moco. El moco. ¿Verdad? Ajá. Se vuelve un moco espeso, un moco en el cual su contenido va a tener diferente concentración de sodio y por lo tanto lo que va a ocurrir acá es que el moco permite que todo deslice. Ahora tenemos un moco espeso y al tener un moco espeso no va a deslizar todo adecuadamente, uno, y segundo que va a obstruir. Entonces, por ejemplo, ¿Dónde se va a alojar esta mucosidad espesa? Por ejemplo, se ubica en los alvéolos, en el pulmón, como vemos ahí, en los bronquios. ¿En el páncreas? En el páncreas también, en la parte digestiva, en la parte reproductiva, en los conductos por donde deben salir los espermatozoides y obstruye, por lo tanto hay esterilidad. De tal manera que no solamente abarca pulmón, que es lo que antes se veía y solo se creía, sino que todos los órganos en los cuales estas secreciones van a estar presentes. A ver, continuamos. Solía considerarse una enfermedad de los pulmones, justo lo que estaba comentando el doctor Soto, ¿no? Y el tracto digestivo, pero se sabe que afecta a la mayoría de los órganos del cuerpo. Claro, conforme se ha ido avanzando pues, en la investigación científica médica, se han dado cuenta pues, que las secreciones todas tienen ciertos componentes hidroelectrolíticos y obviamente todas van a estar alteradas. De tal manera que pacientes que tienen este tipo de problemas en la parte respiratoria, lo que va a hacer pues que los bronquios se comiencen a dilatar, a deformar, a tener mayor frecuencia de enfermedades respiratorias. En la parte digestiva, si no salen los líquidos del páncreas que ayudan a la digestión, van a hacer que no pueda yo absorber los nutrientes y al no absorber nutrientes obviamente voy a estar pues adelgazado, va a comenzar a haber problemas con diabetes, puede haber problemas de osteoporosis. Todo esto viene generando más problemas en el transcurrir de los años y es por eso que la expectativa de vida antes no era muy buena. Ahora que tenemos más tratamientos y más conocimiento de la enfermedad, hay más alternativas para poder tratarlos. ¿A qué edad se morían los pacientes antes? Uy, tempranamente, decían pues 20, 30, 40, ahora llegan hasta los 50, entonces va mejorando eso. Y vamos a ver ahora que los colegas nos van a comentar sobre algunas variantes que tenemos de esta enfermedad en nuestro país, que no es la misma que está en Europa o la misma que está pues en la parte norte de América. Claro, aquí lo que vamos a analizar es la realidad peruana, ¿no? Y la diferencia con lo que se está haciendo en otros países. A ver, y tú mencionabas que
Ay, que se me dio la palabra. De todas las secreciones, ¿en qué parte? Tú mencionabas que la esperanza de vida, esa es la palabra, que la esperanza de vida ha aumentado con el transcurso de los años y eso es justamente lo que vamos a ver en el siguiente dato mientras caminamos para la Junta Médica. Por favor, si lo ponemos en la pantalla, no lo voy leyendo aquí. Con los avances en la medicina, la esperanza de vida de los pacientes con fibrosis quística está aumentando progresivamente. Doctores, muy buenos días. Decíamos que ahora la media está entre los 50 años más o menos, pero aquí en nuestro país, ¿se cumple? Bueno, ante todo, buenos días y gracias por la oportunidad. Daniel, buenos días. Buenos días a todos. No se conoce, la prevalencia en el Perú realmente es desconocida. En cuanto a nosotros se trata en el Hospital Hipólito Unanue, vemos pacientes adultos, alrededor de los 30 años todavía. Reportes más o menos de Latinoamérica dicen que por los años 50 los pacientes con fibrosis quística no llegan al año de edad. Sin embargo, el año 2012 ya la esperanza de vida aumentó hasta los 35 años. En el Perú debemos estar en algo similar, ¿no? ¿Esta enfermedad se diagnostica en torno a los 2 años? A ver, en los estudios que se ha hecho en el Hospital del Niño, lo que hemos visto es que, primero, la incidencia a nivel mundial está dentro del grupo de lo que se denominan las enfermedades huérfanas o raras. Las enfermedades huérfanas es aquella que se presenta 1 en 2.000 a 2.500 recién nacidos. La fibrosis quística en la raza aria es más o menos 1 en 2.000 o 1 en 4.000. En los latinos hispanos de Estados Unidos es aproximadamente 1 en 8.000. Si nosotros tomamos ese índice, en Perú nacen más o menos unos 500.000 niños al año. Entonces tendríamos aproximadamente 60 casos anuales de fibrosis quística en el Perú si es que utilizamos el índice de los hispanos norteamericanos. No tenemos estudios como hay en otros lugares donde siguen a todos los niños, pero a raíz de la ley que justo estábamos revisando con Manuel, en la que se va a hacer a todos los niños el tamizaje neonatal, vamos a poder tener la posibilidad de tener una casuística más adecuada, ¿no? Más real. Y en cuanto al diagnóstico, ¿qué es lo que le preguntaba? En cuanto al diagnóstico, va a depender. Si nosotros tenemos el tamizaje neonatal, el diagnóstico lo vamos a hacer inmediatamente. Pero lo que sucedió antes de esto es que llegaban cuando tenían los primeros síntomas, que era alrededor de los 2 años, los 4 años, dependiendo del tipo de mutación que tuviese ese niño. ¿Es cierto que para que se dé la enfermedad tienen que haber 2 genes, tanto de la madre como del padre? Es una enfermedad autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el padre y la madre tienen que tener el gen defectuoso. Así es. Y si ellos se juntan, por cada embarazo existe el 25% de probabilidad que ese niño tenga FQ, o sea, fibrosis quística. Así es. ¿No? Se comporta así. Y el defecto principalmente es una proteína que funciona como un canal, como mencionó el doctor hace un momento, que se encarga de hidratar la mucosa de todas aquellas células que tienen esa capacidad de generar moco, que es en exocrina, llamamos nosotros, ¿no? Pero si, por ejemplo, solo uno tiene el gen del padre, digamos, ¿se puede ser portador? Sí, ahí justo en la gráfica que estamos viendo en la pantalla tenemos al padre y a la madre. Las mutaciones, que son los trastornos, las alteraciones en los genes. Los genes, imagínense que un gen es la información que lleva cada célula. Una célula es, por decir, el ladrillo de este edificio. Cada célula tiene la información que dice dónde va a estar ese ladrillo, qué función va a tener ese ladrillo, y eso está en todos los ladrillos del edificio. Igual, nosotros estamos construidos por células y estas células tienen genes y estos genes procesan una información. Entonces, lo que vemos en la gráfica es básicamente al papá y a la mamá, y vemos que tienen 2 rayitas, una roja y una ploma, y en eso lo que están graficando es los alelos que se están mezclando entre papá y mamá para producir una enfermedad. Lo que vemos abajo es qué sucede si una mamá que es portadora, aproximadamente 1 de 25 mamás en Europa es portadora. La mamá no tiene la enfermedad, pero porta el gen. Si se junta con un papá que es portador también, la descendencia va a tener lo que dice ahí. O sea, el 25% va a ser completamente sano sin portar ningún gen para fibrosis quística. El 25% va a ser portador el 25% va a tener la enfermedad, que son todos los niñitos que están rojo y los alelos rojos. Y el 50% va a ser el portador, que es el que tiene, no va a ser la enfermedad, pero va a tener va a poder heredar esta enfermedad. Así es. Bien. Sí. Algo interesante que los colegas han mencionado es que van a hacer ya tamizaje
Así es. Algo que era bastante, algo que es frecuente en otras realidades y que acá no se hacía. Cuéntanos, ¿cómo es esa, Ya se ha estado haciendo antes el tamizaje en forma general? Por institutos, el San Bartolomé, la Maternidad de Lima, ha estado haciendo tamizajes ya desde hace unos años. Algunas clínicas privadas también lo hacían, pero ahora ya como es ley, se va a hacer a nivel nacional y es obligatorio para todos. Y aquí hago un paréntesis porque es importante que aún sigue yendo la consulta privada, niños de clínicas privadas que no le han hecho el tamizaje, porque ahí es selectivo y los padres tienen que decir, sí quiero hacerle el tamizaje. Entonces es importante hacer una cultura de prevención en relación al tamizaje. El Ministerio de Salud, como órgano rector, ha emitido una resolución ministerial en julio de este año, donde justamente establece la obligatoriedad del tamizaje neonatal a todos los niños que nacen en territorio peruano dentro de las primeras 48 horas, ¿no? Entonces, ha establecido todo un flujograma de manejo de la muestra para que puedan llegar a 2 hospitales de Lima donde se van a procesar las muestras a nivel nacional. O sea, no hay justificación para no hacer un diagnóstico precoz, pronto de la alteración, ¿no? El doctor Martínez ha venido con papel en mano, Todo. ¿no? No, y es Para enseñar de que efectivamente importante está también. la resolución. Es importante decirle a los padres que es una prueba muy sencilla. Al bebito recién nacido, solamente con una agujita se toma 2, 3 gotitas de sangre del talón, eso se envía en un papel filtro a un laboratorio y con eso es suficiente para hacer el tamizaje. No se necesita sacar sangre de la vena, no es algo muy sencillo. No es nada Muy traumático sencillo. para el Nada recién traumático nacido. ni para el recién nacido ni para los Ni padres. para los padres. Beneficios. A ver. Y el beneficio es súper importante. Tenemos una consulta, doctores. Joana dice, ¿cuáles son los síntomas de la fibrosis quística en niños y por qué es tan grave? El pediatra Ya. lo sigue. A ver. En su cancha. Bien, justo lo que estábamos mencionando al inicio de la reunión es de que lo ideal es que no encontremos síntomas. Le hacemos el tamizaje, sale positivo el tamizaje, le volvemos a hacer una prueba confirmatoria para el tamizaje que se hace del talón del pie hasta las 3 o 4 semanas y de ahí si vuelve a salir positiva se manda la prueba que es el estándar, que es el test de sudor. Se hace por 2 y con eso ya se diagnostica la enfermedad de fibrosis quística sin necesidad que el niño tenga síntomas, porque lo que queremos es que el niño no tenga síntomas, porque si esperamos a los síntomas la enfermedad ya avanzó. Claro. Por eso es la importancia del tamizaje, prevenir antes de que vengan los síntomas. Si ese niño no se hizo el tamizaje, o lo que ha sucedido también algunas veces, que dieron el teléfono y el teléfono estaba equivocado, estuvieron llamando y no pudieron contactar con la mamá, o en otro caso la mamá se fue a otro lugar y no llegaron a contactarse y ya llega con los síntomas, lo que va a empezar a suceder es que alrededor de los 6 meses o hasta el año va a empezar a tener síntomas respiratorios. Va a tener tos, que le ronca, le sirve el pecho, esa tos que normalmente se denomina bronquiolitis y que dura alrededor de 7, 6 días, dura 14, 21 días, mejora, otra vez se sana, otra vez tos y así. Y esos niños a veces inicialmente entran como bronquiolitis, entran como asma temprana. No todo lo que sirve es asma. Sí, no todo lo que sirve es asma. Ok. Esa es una buena observación, acotación. Ajá. Parte de la formación. Así es. Entonces, con relación a Joana, con su pregunta, ¿cuáles son los síntomas? Básicamente son síntomas respiratorios. Ese es un grupo. Pero hay otro grupo que hace la sintomatología digestiva, como bien mencionaste, Leslie, al inicio. Y ese es el niño que generalmente viene por falla de crecimiento. Entonces, los padres que le dan de comer bien, le dan leche materna, a la hora, cuando empieza la lactancia, a los 6 meses empieza a darle su papillita, todo muy bien esmerado, muy bien, pero no crece el niño. Entonces, ese niño que empieza a tener falla de crecimiento también es un síntoma para nosotros estar pendientes. El otro es que la mamá viene y dice, en el pañal sale como si fuese una sustancia blanquecina, amarillenta, que se queda pegada en el pañal. Entonces, es la grasa. Entonces, ese es otro síntoma que se denomina esteatorrea, y esta esteatorrea es la que también nos puede servir. Otro de los niños que llegó al hospital del niño era solamente el antecedente de que al nacer el niño se demoró en evacuar la primera caquita que se denomina meconio, que es de color verde, y se demoró más de 48 horas. Cuando un niño tiene ilio, que es parálisis, disminución de la evacuación, meconial, porque es el meconio en la primera deposición, a eso también es un factor de riesgo hasta un 15% para la fibrosis quística. Entonces sí, hay que pensar en estos síntomas iniciales, ilio meconial, síntomas iniciales respiratorios, síntomas iniciales de falla de crecimiento y uno que vino también, un niño me acuerdo hasta ahora, que era de profesional de salud y que venía porque el niño se había hinchado, había tenido edema, lo vio el nefrólogo dijo, esta no es patología nefrológica y
cayó en la cancha de pediatría. En pediatría lo examinamos, lo evaluamos y solamente tenía antecedente de falla de crecimiento de medro, había hecho una especie de kwashiorkor por la desnutrición y eso era la causa del edema generalizado que tenía el niño, ¿no? ¿Y estos síntomas se repiten en los adultos? A ver. Completando la pregunta, Sí, completando la pregunta que De había Joana, hecho ajá. Loan, así es. Sí. ¿Por qué es tan grave? Porque la barrera mucociliar es la primera barrera de defensa que tiene el sistema respiratorio. El sistema respiratorio filtra 12.000 litros de aire al día. Y esa barrera mucosa se encarga de captar en primera instancia todos los hongos, bacterias, polutos que hay en el ambiente. Por lo tanto, imagínense ustedes si esa barrera es ineficiente. En el fibrosis quística, al ser ineficiente el barrido mucociliar, porque esta barrera se torna muy espesa e impide el movimiento de los cilios, entonces crea un proceso inflamatorio y de taponamiento a nivel bronquial, que se ve en todo caso empeorado por la destrucción del tejido y por la inflamación de tipo neutrofílica. Al ser una inflamación neutrofílica, obviamente es mucho más difícil romper la cadena de enlaces para que el paciente pueda expectorar la flema. Y eso ocasiona destrucción a nivel pulmonar y a nivel bronquial que se desarrollan y se denominan bronquiectasias. Y esas bronquiectasias justamente va a ser lo que los síntomas respiratorios van a perpetuarse y lo que nosotros vemos en la adultez. O sea, un paciente generalmente que vemos con fibrosis quística en los hospitales de adultos, lo vemos generalmente por exacerbaciones de estas bronquiectasias. Entonces, esa es la razón por la cual esta enfermedad es tan grave. El doctor dice, ¿no?, que esto se encarga de filtrar el aire. ¿Del medio ambiente? Sí. Dios mío, entonces el aire de esta ciudad, ¿qué tal trabajo que tienen nuestros Imagínese pulmones? usted la gente que trabaja, por ejemplo, en la avenida Bancay. Exacto. No, y ese Ajá. es un punto muy importante, porque saliendo un poco de fibrosis quística entramos a asma, porque Lima es la ciudad que tiene mayor cantidad de asmáticos de Latinoamérica. En el Entonces índice, comenzamos a preguntarnos, primero, ¿nuestro sistema de desagüe es tratado totalmente? La contaminación de los carros, nuestra gasolina es una gasolina filtrada. La quema de basuras en la periferia se está produciendo. Entonces, todo esto contamina nuestro aire, más la humedad hace que nuestro aire sea un aire bastante contaminado y que haga que las enfermedades respiratorias sean muy prevalentes en nuestro medio. Regresando a la pregunta de los síntomas y en relación a los problemas que también tienen los niños, tienen también problemas de rinitis y sinusitis, que también son parte de este proceso de respiratorio. Que se podría confundir con alergias. Confundir con las alergias respiratorias. Es muy frecuente que se confunda con alergias. Y no solamente eso, sino que, como lo decías al inicio, es una enfermedad que tiende a taponar todos aquellos órganos que tienen secreción, incluyendo el páncreas. Entonces, está demostrado que estos pacientes, por ejemplo, tienen 100 veces más probabilidades de desarrollar diabetes mellitus asociada a fibrosis quística. Entonces, si tú tienes una barrera mucociliar ineficiente y encima tienes un problema de control de la glicemia que afecta también el sistema inmunitario, especialmente las natural killers, o sea, la primera barrera de defensa celular, tienes un paciente que no solamente tiene efectos de barrera, sino que tiene problemas inmunológicos que no le van a permitir defenderse bien ante las enfermedades, ante las infecciones. De ahí que ya desde el control que se hace a los niños que tienen fibrosis quística, de los 10 años se debe tomar pruebas para descartar diabetes. En los adultos es más frecuente la diabetes, un 50% termina siendo diabetes. En los niños también. Entonces a partir de los 10 años hay que hacer controles para ver que no tengan problemas de diabetes los niños con fibrosis quística. ¿Quieres comentar? Sí, algo Sí. que para completar lo que está mencionando Daniel es que la gente que tiene asma en Lima y se va a la sierra, Mejora. mejora. Y piensa muchas veces que se ha curado del asma y lo que está pasando es que el aire de ella es mucho mejor, mucho más tranquilo. La fibrosis quística que tenemos acá es la misma que hay en Europa, esa misma penetrancia. La mutación. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que se ha visto? Existe cada mutación que, para que entienda la gente, es, por decir, yo tengo un plano de una casa y en ese plano de la casa
hay un cambio en la estructura de la casa y eso es una mutación. Entonces, ¿qué sucede? En el plano empieza a cambiar la estructura de la casa, que somos nosotros. Entonces, existen hasta 6 tipos de mutaciones. Entonces, estos tipos de mutaciones hacen que predomine determinada sintomatología de la fibrosis quística. Y entonces va a depender del tipo de mutaciones que maneja una población. En el Hospital de Niños se hizo un estudio pequeñito, por cierto, pero se hizo un estudio de las mutaciones más frecuentes. Dentro de las mutaciones, la más frecuente de todas es la delta F508. Delta porque hay una delección F de la fenilalanina en la posición 508 de los genes, ¿no? Entonces, esta mutación que se encuentra alrededor del 60% o 50% de la población es la que marca la enfermedad. Pero existen 2.000 mutaciones aproximadamente. Entonces, cada una de estas mutaciones va a darle un matiz a esta enfermedad. Porque ¿qué es lo que sucede? El canal que, imagínense, esta es la célula y tenemos una puerta por donde sale el sodio, que es una sal, o entra el cloro, y el sodio lo que hace es juntarse con el agua, y si no sale el sodio se queda con el agua, y si se queda con el agua hacia afuera de la célula no va a haber tanta secreción, la secreción va a ser más espesa, y entonces vamos a tener el problema, como bien mencionó Manuel, del moco. Y el moco es un mecanismo de defensa, y si la defensa de nuestro organismo, el moco que sirve para limpiar la célula, está espeso, está sucio, se va a venir a colonizar con bacterias que no van a querer irse, como es la pseudomonas, ¿no? Están pegadas ahí. ¿Estás comentando que antiguamente a los niños se les forraba? No, para hacer el té de sudor. Ya. Ajá. Sí, ahí los forraban para que suden. Lo que pasa, como dice Daniel, al haber tantas mutaciones, entonces existe una gran variabilidad de presentación de la enfermedad. Claro. Inclusive, hay algunos que hacen té de sudor positivo, pero sin embargo hay un grupo que hace té de sudor negativo, o sea, donde el diagnóstico es más difícil. Y de repente la identificación de las mutaciones genéticas también son difíciles. Entonces, y esos son generalmente los que llegan a la adultez a veces asintomáticos y solamente uno los identifica posteriormente ya cuando se exacerbó las bronquiectasias que hablábamos al inicio. Y es ahí cuando uno recién empieza a sospechar de un diagnóstico de FQ que no se realizó de manera apropiada probablemente en infancia, ¿no? Sí, me haces acordar de que teníamos un paciente con fibrosis quística en el hospital del niño y el padre comenzó a ausentarse, no venía a las consultas y en eso le preguntamos a la mamá, es que ha hecho diabetes. Y entonces hubo la oportunidad de hacer el estudio genético al niño, a la mamá y al papá y bueno, obviamente que los dos tenían, pero que el padre tenía doble mutación, o sea, sí estaba haciendo enfermedad de fibrosis quística, pero su debut fue diabetes. Claro. Por la variante. Así es. A ver, ¿a qué afecta la fibrosis quística? Nos vamos a la pausa y se lo vamos a contar después del corte y ya regresamos. Antes de irnos al corte, ¿no? Decíamos, ¿a qué afecta la fibrosis quística? ¿Cuáles son los órganos, ¿no? que se ven afectados? Pues miren, los pulmones, el tracto digestivo, el hígado, el páncreas, oídos, nariz, senos nasales, glándulas sudoríparas, sistema reproductor masculino y, para rematar, la absorción de nutrientes. El 95% de los pacientes con FQ, bueno, Daniel sabe mejor de este dato que yo seguramente, son estériles, ¿no? No pueden Claro. procrear. En las mujeres no es tanto el problema, ¿no? Más en varones que mujeres. Así es. Pero los portadores sí pueden procrearse. Sí. Así que Ellos sí. Ellos son 50%. Así es. O sea, es una enfermedad que acaba afectando casi todo el organismo. Y ya si encima debutan con la diabetes, Claro, se ven cuadros suboclusivos intestinales, ¿no? Sí. Se ven cuadros de destrucción pancreática, de pancreatitis aguda, pancreatitis crónica. Se ven cuadros de problemas de, como hablaba Daniel, de sinusitis, que aparentemente no se identifica la causa. Y los problemas respiratorios que, bueno, pues resulta siendo por la importancia que te mencioné al inicio, de repente el problema principal de diagnóstico y también de complicaciones posteriores, ¿no? Es digamos, el órgano que se ve más afectado. a ver, ¿ustedes están de acuerdo con este dato que vamos a ver a continuación? Los niños mayores y los adultos pueden tener episodios de estreñimiento o desarrollar obstrucción intestinal recurrente y a veces crónica. Sin duda. Bueno, eso es
Sí. Daniel te va a poder responder mejor esa pregunta porque él ve obstrucción intestinal en el niño, yo personalmente no. Y obstrucciones. Normalmente los niños con fibrosis quística no es que sean estreñidos crónicos, el problema es la absorción. Y entonces para absorber, o sea, acuérdense que el páncreas es un órgano pequeño que está en el estómago, hacia atrás, y que se encarga de producir enzimas. Las enzimas es aquello que disuelve la grasa que come el niño, se encarga de esa grasa digerirla, disolverla para poder digerirla. ¿Qué sucede si el páncreas no funciona bien y no se puede digerir esa grasa? Esa grasa sale como tal y sale hasta las heces y lo que vamos a tener es una deposición grasa. Entonces, lo que sucede es que el organismo necesita esa grasa y si no lo puede recibir, ¿qué hacemos? Entonces le damos una enzima externa para que pueda digerir esas grasas. Entonces es la manera como permitimos al niño que se nutra adecuadamente. Entonces el estreñimiento, constipación se da más o menos al inicio porque el hilo meconial que estábamos hablando al inicio, producto de eso es que demore en salir. Pero normalmente el niño con fibrosis quística hace sus deposiciones, si necesita algún tratamiento se le puede dar para que mejore el tratamiento en cuanto a la deposición. Pero no es un tema que sea muy importante tanto como el tema respiratorio o como el tema nutricional, que es sumamente importante, porque hay que entender también que algunas vitaminas necesitamos la grasa para absorberla, que son las vitaminas liposolubles. Claro, si uno pierde la grasa. A, la D, la E y la K son las vitaminas liposolubles, necesitamos la grasa para absorberlas. Entonces, el niño con fibrosis quística no puede absorber esas vitaminas y necesitamos dárselas externamente a gran dosis para que pueda nutrirse adecuadamente. El éxito del tratamiento de fibrosis quística está en el diagnóstico precoz, a través del tamizaje, en el tratamiento precoz, aún sin síntomas, y en el seguimiento, que es sumamente importante para evitar esto. Y dentro del seguimiento tenemos la parte nutricional, que es la piedra angular de cualquier enfermedad crónica, ¿no? A ver, tenemos, doctores, otra consulta. Joseph, nos ha explicado. Joseph dice, en el Facebook nos ha puesto, mi hijo tiene 8 años y tiene problemas respiratorios mayormente en las noches. En el transcurso del día suda mucho, también tiene tos que no sana con nada y sufre de estreñimiento. Estos son síntomas de fibrosis quística. ¿Qué me aconsejan? Ya, entender que la fibrosis quística es una enfermedad rara, no es frecuente. En Perú debe ser cada 8.000 nacimientos uno. Primero tengo que pensar qué es lo más frecuente. Lo más frecuente en un niño de esa edad que venga con tos y sudoración simplemente es que tenga su rinitis alérgica o que tenga asma o que tenga procesos respiratorios propios de la edad, y que el estreñimiento generalmente está asociado a nuestra mala dieta que tenemos, comiendo demasiadas calorías. Acuérdense que del plato de comida la mitad debe ser verduras y tengo que comer 5 frutas al día para tener una alimentación adecuada y que la deposición funcione. ¿Qué hacemos al revés? La mitad es carbohidrato. El arroz, tan rico que es. O 3/4. Y entonces sí, o sea, digamos, si me dicen que el niño de 8 años está desnutrido, me dicen que el niño de 8 años ha estado hospitalizado 2 o 3 veces por neumonía, entonces eso ya cambia. Ahí sí tendríamos que ir pensando en otras cosas, porque no es normal que un niño de 8 años se haya hospitalizado 2 o 3 veces, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir pensando en otras Si es cosas. un paciente que tiene problemas respiratorios, primero habría que ver qué problemas respiratorios son los que tiene, porque es una tos seca, es una tos húmeda, presenta sibilantes, presenta roncantes, dificultad respiratoria, ¿no? Entonces eso es muy importante para poder dar una opinión. En este caso lo que le aconsejaría cuanto antes es ir primero donde un pediatra, para que le haga primero una evaluación inicial y si el pediatra lo considera pertinente, derivarlo donde el neumólogo, ¿no? Muy bien. Un neumólogo pediatra. O neumólogo general, ¿no? Claro, porque también vemos niños, claro. Caramba. Por supuesto. Claro que sí. Por favor, no le quite los pacientes al doctor. De pediatría también. De pediatría no, pero sí de patología respiratoria relacionada. Claro Estamos que sí. conversando un rato sobre las secuelas del pulmón. ¿Nos pueden poner una imagen de las secuelas del pulmón, por favor? ¿Cómo queda el pulmón? Ahí está el Wow. pulmón. Ahí está. Ahí puedes explayarte, Manuelito. Manuel. Ok. O Esta- que nos permite, que nos pongan el pulmón normal. ¿Tenemos pulmón normal ahí? Ahí está. Ya. Ahí está. Bueno, Ahí está el pulmón normal. esta es una tomografía, ¿no?, de un pulmón normal donde se ve la trama vascular, ¿no? Y bueno, el mediastino donde está el corazón y los grandes vasos a los costados. Ese es un pulmón normal. Ya, perfecto. Entonces, Pasen la ahora, otra con imagen. fibrosis quística, la siguiente, ahí está. Este es un cuadro de un paciente con bronquiectasias. Vamos a llamarlo así, bronquiectasias, porque cuando nos llega un paciente a nosotros ya adulto, generalmente nos llega en estas condiciones.
Y cuando el paciente llega en estas condiciones tenemos que hacernos muchas preguntas, ¿no es cierto? Primero, si estas bronquiectasias, ¿de dónde salieron? Y si son, más o menos, ¿qué tiempo han llegado, digamos, demorado en dañar de esa forma el pulmón? Existen muchas enfermedades que pueden ocasionar bronquiectasias. Bueno, la más prevalente en nuestro medio es la tuberculosis, ¿no? Es la tuberculosis. Pero esas son bronquiectasias, lo que se denomina en la literatura no FQ. Si estamos hablando de fibrosis quística y vemos este grado de obstrucción pulmonar, entonces ya nosotros estamos pensando que aquí hay un proceso inflamatorio ya instaurado, crónico, y probablemente el paciente esté colonizado por algún tipo de bacterias. Eso que está señalado con una flechita. Esa es una bronquiectasia, es un bronquio dilatado. Acuérdense que la bronquiectasia es la dilatación bronquial y la pérdida de la estructura del bronquio irreversible. O sea, se engrosa la pared, el bronquio se dilata y eso ya no vuelve a la normalidad. No es un problema reversible, por más tratamiento que se le dé. Y generalmente estas bronquiectasias en pacientes con fibrosis quística, el tipo de inflamación que tienen es neutrofílica. O sea, que aparte de la inflamación produce también, ayuda a producir destrucción del propio bronquio. O sea, cada vez se va destruyendo cada vez más pulmón, apareciendo nuevas bronquiectasias. Y si eso se suma la aparición de bacterias, en las primeras 2 décadas se describe que la bacteria, digamos, predominante es el Staphylococcus aureus y posteriormente ya predomina la Pseudomonas aeruginosa. Entonces, el identificar estas bacterias oportunamente es vital para el pronóstico, porque si uno identifica, por ejemplo, en un paciente mayor de 20 años, por primera vez la presencia de Pseudomonas aeruginosa, tiene que tratar de erradicarla, porque la presencia de Pseudomonas aeruginosa dentro del bronquio va a hacer que la inflamación se perpetúe en el tiempo. Es una bacteria que cuando entra al bronquio y no se trata oportunamente tiende a colonizarse, tiende a quedarse adentro. Y por la capacidad que tiene esa bacteria de crear una capa que se llama biofilm, los antibióticos tienen escasa actividad a nivel bronquial. Entonces, apenas identifica la pseudomona, tenemos que tratar de erradicarla. Y si las primeras 2 décadas de la vida también identificamos Staphylococcus aureus, dar el tratamiento apropiado dependiendo del perfil de sensibilidad que se haya encontrado en el cultivo. En estos pacientes es importantísimo identificar el germen y tratar de ver el perfil de tratamiento que se le puede dar mediante la detección de la sensibilidad. Muy bien. A ver, los tratamientos para la fibrosis quística dependen de los síntomas e incluyen terapia respiratoria, medicamentos, suplemento de enzimas pancreáticas, suplementos nutricionales, entre otros. Sí. Hay que ver que estas enfermedades que denominamos huérfanas, raras o crónicas, requieren no un solo especialista, requiere un equipo. Y acá me voy a explayar un poco porque es importante, porque también dentro de nuestra formación médica a veces no se nos ha favorecido el trabajo en equipo. Y hay que entender que existen 3 tipos de equipos. Existe el equipo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Y entonces el equipo multidisciplinario es el antiguo, en el cual, por decir, venía el neumólogo y decía, esta es mi enfermedad, yo la trato, solo yo sé y nadie más sé, y nadie más sabe de la enfermedad. Eso ya está quedando en el recuerdo. El equipo interdisciplinario es el equipo en que participa el pediatra, el neumólogo, el nutricionista, el endocrinólogo, el otorrino, el psicólogo, el psiquiatra, fisioterapeuta y todo un equipo que entre las disciplinas, por eso se llama interdisciplinario, van trabajando. Pero la tendencia es que deberíamos ser equipos transdisciplinarios. ¿Qué implica ser un equipo transdisciplinario? El equipo transdisciplinario es cuando los padres de familia dan también un aporte en relación a una enfermedad. Y eso es sumamente importante porque a veces nosotros como médicos tenemos una mirada diferente a la mirada de la familia, a la mirada del paciente y a la mirada de los padres. Como ejemplo te decía en el intermedio, esta niña en Chile, Valentina, que con una enfermedad avanzada de fibrosis quística le pedía a la presidenta Bachelet que por favor le permitieran la eutanasia. Entonces, ese tipo de problemas no
lo va a resolver un equipo interdisciplinario o multidisciplinario, lo va a resolver un equipo transdisciplinario con una mirada mucho más grande, que tiene que ver los principios éticos, valores y demás, ¿no? Entonces, nuevamente volviendo al equipo, el equipo debería ser un equipo transdisciplinario, eso es lo ideal. El equipo debería ser conformado por un equipo de profesionales para ver un problema que es muy grande, no depende de una sola especialidad. Si bien es cierto, las manifestaciones son respiratorias, pero la idea es no llegar a las manifestaciones respiratorias, la idea es empezar desde que el niño no tiene ninguna sintomatología para darle el mejor soporte nutricional, el mejor soporte de vacunas. En este es sumamente importante las vacunas. El niño debe estar perfectamente vacunado para que ese niño tenga la menor cantidad de infecciones, para que ese niño tenga la mejor nutrición, se pueda defender lo mejor posible, que tenga menos infecciones, que le produzca ese daño que hemos visto en la dibujo, porque ese es un daño irreparable. Ese daño, ahí no debemos llegar. Nosotros debemos hacer todo lo posible para que eso llegue lo más tarde posible. Entonces le damos una calidad de vida a ese niño que pueda llegar a los 50, a los 60 y mejorar esa expectativa. Y por otro lado, la mamá de un niño que con todo el amor y el afecto que está embarazada y le dicen, bueno, tu hijo va a tener fibrosis quística. Ese es un shock terrible. La mamá que estaba esperando de su hijo ya haciéndose los sueños e ilusiones, y de pronto le dicen que tiene una enfermedad que es sumamente grave, que depende de un equipo multidisciplinario, que la expectativa es sombría, que ahora ya no lo es. Si es que empezamos desde que recién nace, ya no lo es si es que seguimos el tratamiento y el seguimiento de un equipo. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, es acompañar a la familia también en el proceso, que es difícil. En el Hospital del Niño, haciendo un comercial, tenemos el único equipo de medicina paliativa del país en pediatría. Entonces, ese es el acompañamiento que se le da a los padres, dado el equipo de paliativos, está pediatra, está psicólogo, asistente social, o sea, es un equipo que soporta a la familia en este proceso tan difícil. Y los síntomas dependen también de en qué momento de la enfermedad llega el paciente a ti, Por supuesto. ¿no es cierto? Mientras más temprano mejor, mientras más tarde ya es más complicado, porque si ya viene, como estábamos hablando hace un momento, ya con infecciones por uno o múltiples gérmenes, ya es un poco más complicado el tratamiento. Y desde un principio sí, el manejo de la mucolítico es importante. Claro. En estos pacientes está demostrado, por ejemplo, que el uso de terapia convencional no funciona. En ellos hay que utilizar una sustancia que rompe el enlace de los neutrófilos necrosados, que tienen unos enlaces ADN muy fuertes, que se llama alfa-dornasa. Entonces, en ellos digamos, la terapia es mucho más costosa. Y en eso, por lo menos ya tenemos la esperanza con Daniel de que a raíz de estas resoluciones que han salido de las enfermedades huérfanas y raras, a través del FISAL el Estado empieza a financiar ya el tratamiento integral de estos casos, ¿no? Aquí en la Junta Médica siempre hacemos hincapié en la prevención. El doctor estaba comentando, ¿no?, la importancia de llegar a tiempo para que el tratamiento sea mucho mejor y tenga mejores resultados, el paciente tenga una mejor calidad de vida. Pero usted, por ejemplo, que ve a adultos, ¿no?, quisiera que le diga a la audiencia qué es lo que sucede con un paciente adulto que ya llega con los pulmones como los que acabamos de ver hace un momento. ¿Cómo es su vida? Bueno, es un paciente que llega exacerbado, que llega con, digamos, con ya la función respiratoria bastante declinada, con mucho cansancio. El paciente puede, a mínimos esfuerzos, el paciente ya se cansa mucho. Y alguno de ellos llega a depender de oxígeno prontamente. O sea, no puede dejar el oxígeno inclusive para sus actividades habituales. Hay que estar manejando el tratamiento antibiótico respecto a la colonización de bacterias que hayan entrado a su organismo, prácticamente terapias antibióticas prolongadas y cíclicas, muchas de ellas inalcanzables, porque en este momento, por ejemplo, ojalá que estas resoluciones permitan el financiamiento de enfermedades de tratamiento inhalado mediante antibióticos. Tenemos que ya están aprobados hace mucho tiempo en diferentes países, pero que en el Perú es sumamente difícil acceder a ellos, como la tobramicina, el colistin o la Stroonam por vía inhalada, que no se le puede otorgar a este tipo de pacientes porque el costo está por encima de 4 o 5 mil soles mensuales. Sí, claro. Entonces, luego la terapia mucolítica con alfa-dornasa, el suplemento de enzimas pancreáticas. O sea, es todo un conjunto de actividades, y como dice bien Daniel, donde no solamente participa una especialidad, donde se tiene que tratar de hacer el mantenimiento de estos pacientes, porque ya cuando estamos hablando de estos pacientes ya no estamos hablando de prevención, por lo menos primaria no. Claro. Estamos hablando ya de tratamiento, y estamos hablando probablemente de prevención secundaria para algunos problemas que posteriormente se puedan presentar. ¿Esos pacientes ya son dependientes de otras personas que los tienen que cuidar continuamente? Sí,
Muchos llegan, o sea, llega el momento en que por lo menos en la adultez ya son pacientes con gran destrucción pulmonar, los que vemos ahora, ¿no? Probablemente esto de acá a 50 años cambie. Claro. Porque con todas estas medidas que se están tomando probablemente lleguen en muchas mejores condiciones. Pero lo que estamos viendo ahora en la adultez son pacientes que sí llegan con un grado de dependencia muy avanzado y que lamentablemente muchos son gente de muy bajos recursos que no tienen la posibilidad de tener, por ejemplo, un concentrador de oxígeno en su casa, que es un problema, ¿no? Porque muchas veces nosotros en el hospital tenemos pacientes que tenemos que albergar durante muchos meses con balones de oxígeno, con el oxígeno hospitalario, porque ellos no tienen la posibilidad de comprarse un concentrador para poder tener la terapia o el suplemento de oxígeno en casa. Son pacientes, doctor, que son de provincia. Por ejemplo. Y vienen a atenderse aquí a Lima y no pueden estar viniendo a cada rato. No pueden venir a atenderse cada rato y eso sí es un problema, gracias por tocar el tema de descentralización que tiene que darse pronto. O sea, neumólogos y pediatras de la calidad de Daniel seguramente hay distribuidos en todo el Perú, pero el problema es que no cuentan con los recursos ni los medios para poder atender de manera óptima a sus pacientes. O sea, especialistas en este momento hay. El problema son los recursos. Entonces, doctor, un niño que, por ejemplo, se atiende en el Hospital del Niño, si es de provincia, tiene que venir siempre a los controles aquí a Lima, ¿no se podría atender allá? Un buen punto. En primer lugar, lo que estamos tratando de hacer es la estrategia de telemedicina. Y el Hospital del Niño ya tiene años en la telemedicina con una estrategia que se está desarrollando poco a poco. Como un bebé que nace, hay que darle su tiempo y su espacio para que vaya desarrollándose. La telemedicina es que los especialistas del Hospital del Niño van asesorando en casos clínicos a distancia. Ajá. Nos llaman de Puno, nos llaman de Loreto, nos llaman de Trujillo, de cualquier parte del país. Y así como este programa Junta Médica, nosotros también hacemos juntas médicas allá. Y con los colegas de allá les vamos conversando qué es lo que debe hacerlo, cómo va tratando y sin necesidad que el paciente venga hasta acá. Ajá, que no se traslade. Ese es uno. El otro es lo que mencionaba de la prevención primaria. Sí existe prevención primaria, pero ahí está el tema, ¿no? Como habíamos visto al inicio, en el caso de una mamá y un papá que tienen su primer hijo con fibrosis quística, viene el genetista y le dice, bueno, usted tiene un hijo con fibrosis quística, por lo tanto, ustedes dos son portadores. La posibilidad de que su siguiente hijo tenga fibrosis quística es un 25%, 50% portadores y 50% sanos. Entonces, padres dicen, bueno, 50%, 25%, jugamos a la suerte. Resulta que así, eso es un azar. Tenemos varios papás que tienen 2 hijos y los 2 hijos tienen fibrosis quística. Así es. Y entonces, ahí viene un problema. Entonces, ¿la prevención primaria cuál sería? Bueno, hay que hacer consejería genética. Hay que decirle a esos padres, bueno, si bien es cierto, esas son las posibilidades, pero no necesariamente es así. Y ahora ya por ahí algunos dicen, pero yo tengo un ginecólogo que me puede hacer una implantación, etcétera, de un espermatozoide, un óvulo. Pero resulta de que los estudios que se hacen para las implantaciones de esos óvulos y esos espermatozoides no hacen el estudio de las 2000 mutaciones. Entonces, la posibilidad aún que un niño que se hace un estudio genético para una implantación de un óvulo y un espermatozoide que supuestamente están libres de fibrosis quística, sí tienen riesgo de tener fibrosis quística porque no se hacen las 2000 mutaciones porque son costosísimas. Claro. Entonces, ese es un tema también de prevención primaria. A los padres que tienen enfermedades huérfanas, decirles las cosas como son para que ellos tomen decisiones, porque resulta que tenemos enfermedades genéticas raras en el Hospital del Niño y que su siguiente hijo lo tiene, su siguiente hijo lo tiene, o ya son 2 o 3 niños que se han muerto por una enfermedad. Entonces, se tiene que hablar claro. Así es. La herencia está, eso no lo manejamos nosotros, pero la información sí, y las decisiones que se tienen que tomar en conjunto, ¿no? A ver, este punto, por favor, que también es importante, a ver qué opinan ustedes y qué tipo de esfuerzo físico, ¿no? El esfuerzo físico tiene muchos efectos positivos en las personas con fibrosis quística. La terapia respiratoria, los escuché al principio que el 2 de mayo ha inaugurado un sistema, un área de terapia respiratoria y me parece fabuloso. Es un tema carente a nivel nacional. Eso sí no está en todos sitios. Requiere mucha infraestructura, mucho equipamiento. Hay equipos donde lanzan oscilometrías de pulso, como vibraciones, chalecos que se ponen los pacientes para tratar de, mediante esas vibraciones, desprender el moco que se pega como engrudo a los bronquios. Entonces, todos esos aparatos existen y esas son, digamos, las mejores alternativas que el paciente con FQ, que tiene un moco espeso, estábamos hablando, la tiene. Pero
no está al alcance de todos. Pero si el Hospital 2 de Mayo ya ha inaugurado su área de trabajo en terapia respiratoria, vamos a ser los primeros en derivarlo a ello y seguramente en el Hipólito Unanue vamos a hacer lo propio dentro de poco, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo ha quedado. Ok. Ahora vamos a ver cómo Actualmente queda. tenemos terapistas respiratorios, pero no con el equipamiento que correspondería para este tipo de casos. ¿Y a eso nos referimos con el esfuerzo físico? Me permite preguntarle a los niños. Sí. ¿Hacer ejercicio podemos Claro. jugar, Por corretear? supuesto. Claro. O sea, me acuerdo que A veces los padres los quieren meter en una urna de una cristal vez, y no hagan nada. No, digamos, siempre empiezo con asma porque asma es lo más frecuente. Digo a los papás que no quieren que el niño salga a la calle, Claro. que no quieren que vayan. No, yo digo, ¿sabes qué? Ese niño tiene que correr, saltar, nadar. Michael Speaks, medalla olímpica de natación, era asmático. Y entonces eso no debe ser una traba. Una traba, ¿no? Tiene que hacer ejercicio hasta donde el cuerpo le permita, ¿no? Muy bien, perfecto. Hacemos una nueva pausa en el programa. Recuerden que estamos en vivo, pueden enviarnos todas sus consultas. Ya regresamos. Estamos hablando de fibrosis quística aquí con nuestros invitados. Interesantísimo ver por qué ocurre tanta alteración en nuestro organismo. Ahora vamos a pasar una nota con Aura, muy interesante en el Hospital 2 de Mayo, donde vamos a hablar sobre el programa integral de rehabilitación respiratoria. Muy interesante, presten mucha atención. Esta ruta de la salud nos ha traído nuevamente al Hospital Nacional 2 de Mayo porque vamos a conocer el nuevo programa de rehabilitación respiratoria que está liderado por el Servicio de Neumología. Así que empecemos. Estamos con el doctor Alfonso Uribe, que es el jefe del servicio de neumología, ya que este servicio es el que encabeza este nuevo programa de rehabilitación respiratoria. Doctor, por favor, cuéntenos cómo se han ido preparando, cuánto tiempo les ha tomado para llegar a formar este nuevo programa. Hemos dado todo el apoyo necesario a esta iniciativa que es tan